Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 30. Londres. En medio de la casa del bosque, destellos aparecieron por las ventanas, mientras una pelea parecía haber comenzado, y se oían cada vez más explosiones mágicas. La misma madera de la casa explotó al lanzarse maldiciones, y cada vez más gritos resonaban, mientras se oían sonidos de gente asfixiándose y muriendo. Snape había aturdido a 2 de ellos mientras mataba sin piedad al resto, y así, cortó a otro hasta que solo quedaron 2, mirándolo con ojos llenos de miedo. Él es un monstruo. La ilusión de un estudiante inocente se desmoronó rápidamente al enfrentarse a algo que nunca antes habían visto. Snape los eliminaba con tanta facilidad que no podían creer que se tratara de un estudiante de Hogwarts. Tenemos que salir de aquí. Podían ser arrogantes y comportarse como matones, pero ciertamente sabían cuándo debían huir de una situación en la que sus vidas estaban en juego, especialmente cuando veían al monstruo caminando tranquilamente hacia ellos, como si fueran los últimos momentos de sus vidas. Exclamación de cierre. Uno de ellos no lo pensó 2 veces, invocó su magia mientras comenzaban a distorsionar sus cuerpos, girando en una distorsión para escapar a través de aparición. Pero mientras su cuerpo se retorcía, Snape reapareció frente a él, extendiendo una espada de mayor alcance y clavándola en la aparición junto con el mago, sin saber exactamente qué sucedería. El resultado fue que la aparición se completó, pero la cabeza del mago oscuro cayó al suelo mientras que su cuerpo desapareció, probablemente cayendo dondequiera que hubiera intentado escapar. Su compañero, el último que quedaba, saltó de terror cuando su mirada cayó sobre Snape, llena de miedo. ¿Sabes? En la escuela, solía castigar a los estudiantes. Nunca imaginé que pasaría de eso a masacrar grupos de magos. No es que no lo haya hecho antes, pero me sorprende lo mucho que he tenido que cambiar mi forma de lidiar con estas cosas ahora. Snape comentó con calma, mientras la sangre se salpicaba por todos lados mientras se acercaba al mago, quien se quedó paralizado, incapaz siquiera de moverse para huir o usar magia, congelado por el miedo que sentía en ese momento. Para él, Snape era un monstruo, especialmente porque su aura estaba activa, mostrando a un niño rodeado de una niebla negra con ojos azules dentro de ella, una imagen aterradora para ellos. Solo queda uno, y para tu desgracia, ya tengo ahí mismo, inconsciente, a los que me darán la información que quiero. Snape habló, consciente de que los magos que necesitaba yacían inconscientes en un rincón de la cabaña, perdonados durante la pelea gracias a hechizos aturdidores. El hombre solo podía esperar su muerte. No tardó mucho en oírse dentro de la cabaña el gemido de alguien que estaba siendo asesinado. Mientras tanto, los hombres caídos ahora estaban atados a unas sillas que Snape había transformado, y los despertó quitándoles los hechizos. Tan pronto como recuperaron el conocimiento, se congelaron al ver la cabaña llena de sangre y gente muerta, mientras Snape, el estudiante que esperaban capturar, estaba allí, estudiándolos con un rostro sin emociones. Es bueno que estés despierto. Snape comenzó sin su aura de monarca, apareciendo como un niño ante ellos si ignoraban su expresión y la aterradora escena que los rodeaba. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Eso fue lo primero que preguntaron los 2 magos restantes al ver la escena. Estoy aquí buscando información, ¿sabes? Nunca me había interesado la legeremancia hasta este año, pero creo que sería bueno poner a prueba esa habilidad mágica que nunca he usado. Snape habló con calma, mientras los hombres hacían muecas o se ponían completamente pálidos. Y sobre quién soy, ya sabes. En cuanto a lo que quiero, bueno, ya lo averiguaremos. Snape no mostró ninguna emoción al hablar. Esta gente no lo habría pensado 2 veces antes de matarlo si hubiera sido necesario y si hubieran podido hacerlo. Claramente, no tendría piedad de semejantes idiotas. Al final, la cabaña brilló de nuevo con 2 Avada Kedavra, y Snape los mató limpiamente antes de irse del lugar, teletransportándose en alguna dirección para averiguar dónde estaba y usando el hechizo varias veces para moverse más rápido. Después de todo, la teletransportación de sombras tenía un límite. Finalmente, fue a la mansión negra. Habían pasado 3 horas desde su captura, y ya era mediodía cuando llegó a la residencia, confirmando que nadie lo vigilaría. Tocó el timbre. Creature apareció al momento siguiente, y tan pronto como vio a Snape, su mirada se volvió cautelosa. «¿Es usted, maestro Snape?», murmuró, y con un chasquido de dedos, la puerta comenzó a abrirse. «Eso fue rápido, pero no mal», comentó Snape mientras entraba. «Informaré a mi señora de su presencia, pero sin duda ella lo recibirá», dijo con un tono mucho más suave del que solía usar al tratar con Snape. Regresó un momento después.
Por favor, sígueme, dijo nuevamente el elfo doméstico. ¿Por qué te comportas tan diferente conmigo ahora? Preguntó Snape sin poder evitarlo. Podía aceptar que la familia Black fuera más amable después de que Astraea intentara entrar en su mente, pero la recién descubierta cortesía del arrogante elfo doméstico era algo nuevo para él. Digamos que vi algo que no debería haber visto. Creature simplemente murmuró esas palabras, dejando a Snape un poco confundido. Pero lo que Snape no sabía era que al activar su aura de monarca, el elfo doméstico podía ver algo que los enfermos veían cada vez que miraban a Snape. Snape simplemente lo siguió dentro de la casa, y al entrar, vio a París. El joven lo miró con más cautela que nunca, observándolo entrar antes de regresar a uno de los pasillos sin saludarlo. No es que a Snape le importara, pues habría sido extraño. Al subir las escaleras hacia la habitación donde había conocido a Astraea, entró y la encontró sola, mientras los retratos que estaban allí lo observaban. Mestizo. El desdén se escuchó una vez más, pero a Snape no le importó. Silencio. Creature, retira el retrato de Julius Black IV y guárdalo. Se escuchó la voz de Astraea y Creature asintió, caminando hacia el retrato de Snape. Espera. ¿Qué estás haciendo? El retrato protestó antes de desaparecer junto con el elfo doméstico, mientras Snape continuó caminando hasta sentarse frente a Astraea, quien se puso de pie para saludarlo esta vez, mientras los retratos observaban la escena, tan desconcertados como habían estado la primera vez que Snape estuvo allí, preguntándose cómo las cosas habían terminado así. Ha pasado un mes desde la última vez que te vi, comentó Snape con calma, y Astraea asintió ante sus palabras. Sí, espero que estés bien, me enteré de un incidente en el callejón Diagon esta mañana. Por un momento, pensé que podría ser el adolescente secuestrado. Habló mientras lo miraba. Viendo que Snape estaba allí, no podía haber sido él, aunque había enviado a algunos miembros de su familia a investigar. Después de todo, como matriarca de una gran familia, siempre necesitaba saber qué sucedía en la sociedad mágica de Inglaterra. En eso tienes razón, fui yo. Snape comentó, abriendo una sonrisa divertida, mientras la mujer levantaba una ceja con sorpresa. Entonces. Ella apenas podía hablar, sorprendida por la naturalidad con la que Snape hablaba. Están muertos. Todos. Dejé que me capturaran para tener más privacidad, y quería sacarles información. Fue bastante fácil matarlos a todos cortándoles la cabeza. Snape habló como si hubiera hecho algo mundano. Era bastante siniestro hablar así, pero quería enviar un mensaje. Después de todo, no mentía. Los 4 retratos en la sala reaccionaron con sorpresa al escuchar a un joven hablar tranquilamente sobre matar a alguien, o incluso a un grupo, como estaba haciendo aquí. Astraea no dijo nada, aunque un escalofrío la recorrió al oír al muchacho hablar con tanta facilidad sobre esas cosas delante de ella. No podía determinar cuán peligroso era. No parecía ser esa entidad, sino el propio chico sentado frente a ella. De todos modos, descubrí algunas cosas interesantes, dijo Snape para concluir. ¿Sabes que ellos? Empezó Astraea. ¿Que intentaron secuestrar a mi padre anoche? Se podría decir que sí. Snape habló, dejando a Astraea sin palabras. Ese era uno de los temas que quería discutir contigo, dijo en voz baja. Lo entiendo. Está bien, ya que puedo manejar esto por mi cuenta, dijo Snape, mientras la mujer asentía. Algunas familias me han contactado para conspirar contra ti. Me negué, pero tampoco puedo ayudarte, comentó, sabiendo que no podía enemistarse con las otras familias mientras le pasaba información a Snape, ya que todas servían al Señor Oscuro. Me parece bien, pero seguro que tienes algo más que discutir conmigo, ¿verdad? Al fin y al cabo, te tocó mi elfo doméstico, ¿no? Dijo Snape con calma, bebiendo el té que Astraea le había servido en cuanto se sentó. Sí, déjame llamarla, dijo, pareciendo no querer quedarse en una habitación con Snape ni un minuto más después de lo que había oído. Creature. Llama al elfo, llamó Astraea al elfo, quien salió rápidamente de la habitación. Un momento después, la puerta se abrió con el elfo de la familia Black entrando y otro del mismo tamaño justo detrás. Snape observó a la elfa que se acercaba, mientras Creature la guiaba. Era una elfa doméstica, con la apariencia típica de una, vestida con ropas andrajosas, pero a Snape le sorprendió su mirada. La elfa tembló todo el tiempo, tan violentamente que no pudo ocultarlo mientras miraba a Snape como si fuera el peor monstruo del mundo. Esta es Genini, maestro Snape, la presentó Creature. ¿Por qué está tan asustada? Preguntó Snape, algo bastante inusual. Astraea observó atentamente cómo Genini avanzaba con cautela, mirando a Snape con expresión recelosa. Yo soy Genini.
Lord Snape, yo seré su elfo doméstico a partir de hoy. Ella temblaba y tartamudeaba hasta tal punto que irritaba a Snape. Es un placer conocerte, pero aún no has respondido a mi pregunta. ¿Por qué me tienes tanto miedo? Preguntó Snape, dejando a la elfa tan paralizada que su piel empezó a palidecer y ni siquiera pudo pronunciar las siguientes palabras. Con una mirada insatisfecha, Snape se volvió hacia Creacher, quien también parecía sentir miedo. Creo que podría ser mi culpa, maestro Snape, comenzó a tartamudear Creacher también, mientras Astraea, junto a Snape, fruncía el ceño ante sus palabras. El elfo continuó bajando la cabeza. Dije que el maestro Snape es. Terminé diciéndole a Genini que el maestro Snape es la sombra misma de la destrucción, que es una entidad que traerá el caos al mundo, y que donde quiera que vaya, es un mago tan poderoso que incluso la oscuridad misma retrocede con respeto. Creacher bajó aún más la cabeza y su voz tembló. Dije que tiene un aura que devora hasta la esperanza del más valiente, y que cuando su mirada se posa en alguien, es como si su alma temblara. Le dije a Genini que se convertiría en su esclava y tendría que cometer los actos más siniestros para Lord Snape. Snape. Astrea. Todos los retratos. Paralizado. Geninis. Snape simplemente se giró hacia Astraea, quien no sabía qué decir al respecto. Parecía bastante asustada al oír que su elfo doméstico había dicho tales cosas. Creacher, ¿cómo pudiste decir esas palabras? Te prohíbo que digas nada sobre Snape a partir de hoy. Astraea alzó la voz. Sí, mi señora. Creacher aceptará cualquier castigo que le impongas sin quejarse. Dijo el elfo, todavía gruñón, pero ahora con un tono sumiso mezclado con miedo. ¡Qué molestia!, murmuró Snape mientras se acercaba al elfo paralizado. Escucha, Genini. Seré tu amo y quiero que trabajes para mí a partir de hoy. No te pediré nada absurdo, así que no te preocupes. Al fin y al cabo, tu único trabajo será cuidar de mi tienda, nada más. Snape intentó sonar lo más calmado posible. Genini pareció alzar la vista mientras lo observaba, todavía muy asustada, moviendo la cabeza como si se obligara a asentir ante lo que decía, aunque no parecía creer sus palabras. Aún así, mantuvo la postura sumisa que su nuevo amo esperaba. Maestro Snape, si lo desea, podemos conseguir otro elfo si este no le conviene, dijo Astraea, ahora preocupada de que Creacher pudiera haber arruinado su relación con Snape. Pero Snape simplemente negó con la cabeza. Está bien, intentaré calmarla para ver cómo reacciona, así que no te preocupes. ¿Puedes enseñarme la tienda antes de irme? Al fin y al cabo, quiero ver el lugar y marcar la chimenea como mía. Snape habló al final, mientras Astraea asintió ante su petición. Londres. Astraea terminó llevando a Snape a ver la tienda cerrada del callejón Diagon. El lugar tenía 2 plantas más un sótano, con la chimenea en un rincón del piso superior, que servía de oficina administrativa. El lugar está libre para que hagas las reformas que quieras, dijo mientras Snape asentía, observando el espacio vacío. Se acercó a la ventana y observó el callejón Diagon, observando el bullicio. Los aurores seguían patrullando la zona tras el reciente secuestro. ¿Oíste? Arrojaron un cadáver frente al Ministerio de Magia. Snape captó fragmentos de conversaciones de la gente de abajo, pero los ignoró rápidamente. Se dio la vuelta y se reunió con Astraea, quien lo esperaba a que terminara de inspeccionar la tienda. La siguió al piso inferior tras inspeccionar el piso superior. La tienda era bastante espaciosa, realzada por un amuleto de extensión que la hacía aún más grande. Era mucho más lujosa que Ollivanders, pero carecía del mismo atractivo para la clientela. Con Ollivander monopolizando la fabricación de varitas, el negocio de los Blackberry finalmente fracasó, lo que provocó su cierre. Debajo de la tienda había un sótano que se usaba como almacén. Snape ya había visto esta tienda, pero nunca se había aventurado a entrar en el sótano hasta ahora. Hizo algunos comentarios sobre el espacio y regresó arriba con Astraea. Creo que esto bastará. Encendamos la chimenea para que yo tenga el control, pidió Snape, y la señora Black asintió. Subieron las escaleras, donde encontraron a Genini todavía paralizado. Snape suspiró, pero se concentró en la chimenea. Juntos, él y Astraea sacaron sus varitas y lanzaron un hechizo de configuración, otorgándole a Snape control exclusivo sobre la entrada y salida de la chimenea. Después de todo, la tienda ahora era suya. Supongo que ya no me necesitarás, dijo Astraea, visiblemente ansiosa por irse. Temía más a Snape a cada momento que pasaba. Puedes irte, respondió Snape secamente. Ella asintió y usó los polvos flu para desaparecer. Snape centró su atención en la elfa doméstica, que parecía aún más asustada en su presencia. Escucha, Genini.
Si me oyes, quiero que cuides este lugar. Toma algo de dinero. Úsalo para abastecerte de comida mientras estoy fuera. Regresaré en unos días. Hasta entonces, sigue limpiando la tienda y no dejes entrar a nadie, le ordenó. El elfo, temblando, lo miró con dificultad y asintió lentamente. Se hará, maestro Snape, murmuró con voz temblorosa. Snape no tenía nada más que decir. Sin decir nada más, se volvió hacia la chimenea, usó polvos flu y regresó a un lugar cerca de su antigua casa. Mientras tanto, el padre de Snape no pasaba una buena noche. Bebía solo, refunfuñando y maldiciendo a la vida, y a su hijo, por toda la miseria que soportaba. En ese momento, llamaron a la puerta. Gimiendo, se levantó y bajó las escaleras a trompicones hacia la entrada, mientras los golpes se hacían más fuertes e insistentes. ¿No puedes esperar un momento, idiota? ¿No ves que voy? Gritó furioso, pensando que era uno de sus molestos vecinos. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, sintió que algo le tocaba el costado. Un pequeño palo le presionaba el pecho. Sobresaltado, se giró rápidamente y vio a un joven, de unos 30 años, de pie dentro de su casa. El desconocido lo apuntaba con una varita. El padre de Snape parpadeó, sin saber si era el alcohol o la conmoción lo que le hacía dudar de sus ojos. ¿Quiénes son ustedes? No pudo terminar la pregunta antes de que un hechizo de la varita del hombre lo alcanzara. El impacto lo hizo volar hacia atrás, estrellándose contra el suelo y rodando hasta el otro extremo de la entrada. El desconocido rió al ver a Tobias Snape gemir de dolor. El hombre lo ignoró y se dirigió a la puerta, abriéndola con la manija para dejar entrar a otros magos poco después. Parece que ya te estás divirtiendo con un mugle, Víctor, comentó uno de ellos, divertido por la escena al entrar a la casa. ¿Cómo no iba a hacerlo? ¿Viste cómo hablaba? Típico de alguien inferior a nosotros, que cree que puede decir lo que quiera hasta que se da cuenta de lo que somos capaces. Me encanta ver sus caras cuando se dan cuenta, dijo Víctor con naturalidad. Aparecieron más y más magos hasta que, en total, había 8 dentro de la casa. La puerta se cerró con un movimiento de varita, y dirigieron su atención al mugle que gemía de dolor en el suelo. El hombre los miró con expresión aterrorizada. ¿Quién eres tú? Murmuró. Uno de los hombres se adelantó, apuntándolo con su varita. No importa, mugle, dijo, lanzando un hechizo verde con su varita momentos después, por pura crueldad. La maldición golpeó al hombre, sometiéndolo a un dolor que jamás había experimentado. La imperdonable maldición invadió su cuerpo, y gritó como un animal. Ah. Escúchalo gritar. Con toda esta tortura ni siquiera parece que mi hechizo silenciador funcione. Se burló uno de los hombres, encontrando la situación divertida mientras veían al mugle retorcerse de dolor. Lo dejaron sufrir un rato hasta que finalmente comenzó a calmarse, mirando a los magos que lo rodeaban con terror. ¿Por qué haces esto? Puedo llamar a la policía mágica, murmuró, y los demás intercambiaron miradas antes de estallar en carcajadas. Parece que no entiendes tu situación, mugle tonto. Estamos aquí para torturarte antes de llevártelo. Al fin y al cabo, buscamos a alguien, y podrías ayudarnos, respondió uno de los magos. ¿Quién? Preguntó el hombre débilmente, apenas capaz de mantener la mirada fija. Severus Snape. El idiota de tu hijo ha enfadado a muchas familias, así que intentamos capturarlo y te usaremos para traerlo, dijo el mago, dejándolo sin palabras. Si hubiera podido responder, quizá habría expresado cuánto odiaba a su hijo, pero no hubo manera. Otro hechizo lo golpeó de nuevo y lo hizo gritar como un animal una vez más. Continuaron así un rato, riéndose del sufrimiento del hombre. Finalmente, uno de los magos oscuros decidió acercarse. Bueno, creo que ya hemos lidiado con él lo suficiente. Es hora de llevárnoslo, dijo, y los demás asintieron en señal de acuerdo. Muy bien, salgamos de aquí. Uno de ellos se acercó al hombre caído, listo para irse. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, pero de repente, todas las luces de la casa se apagaron. Lumos. El mago más cercano levantó rápidamente su varita, iluminando la zona, y los demás lo imitaron. Varios hechizos de luz iluminaron la habitación mientras uno de los hombres observaba los alrededores, intentando comprender qué sucedía. Cuando finalmente miró al frente, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. El hombre al que habían estado torturando ya no estaba allí. ¿A dónde se fue? Exclamaron rápidamente, frunciendo el ceño y sintiendo que algo andaba mal. ¿Les gusta jugar? Pues empecemos. Dijo una voz desde la oscuridad, incitando a todos a apuntar sus varitas hacia el sonido. Sin embargo, no vieron nada cerca de la escalera.
Un segundo de silencio bastó para romper la tensión, y de repente, el primer hombre gritó. Su varita se cayó y cayó inerte al suelo. Los demás se giraron rápidamente hacia el origen del sonido, alarmados. Snape comenzó a atacarlos sin piedad, matando a todos sus atacantes. Aprovechó la oscuridad para eliminar a quienes intentaban huir. Su teletransportación, más rápida que la aparición, le permitía interceptar a quienes intentaban escapar. Cualquiera que intentara usar un hechizo de aparición se enfrentaba a un destino desolador, ya que Snape los interceptaba y los aniquilaba en plena desmaterialización. Al final, Tobias se quedó sin aliento, desplomado en medio de la cocina, incapaz de comprender lo que sucedía. Se encontró allí y de repente, oyendo solo los gritos y los hechizos que se lanzaban mientras la casa se iluminaba con destellos de luz mágica. De repente, todo quedó en silencio tras unos últimos destellos, y al instante siguiente, solo quedó la oscuridad del pasillo que conducía al lugar donde lo habían torturado. Entonces, el eco de unos pasos hizo temblar el suelo con un ritmo tranquilo. No quería creer que sufriría aún más por la magia que le habían lanzado. Aún sin comprender qué sucedía ni quién lo atacaba, el miedo crecía en su interior. La luz finalmente iluminó la casa, revelando a Snape caminando tranquilamente. Los alrededores estaban sembrados de cuerpos, con rostros congelados en expresiones de sufrimiento y lo que parecían ser muertes dolorosas. Es realmente un placer volver a verte, padre, dijo Snape abiertamente, mirándolo con desdén. El hombre en el suelo no sabía si mirar a Snape con odio o miedo, todavía aturdido por el baño de sangre que lo rodeaba. ¿Qué estás? Murmuró, incapaz de encontrar las palabras para continuar. No te preocupes. No recordarás nada, dijo Snape, mirando directamente a los ojos de Tobias. Con un rápido obliviate, borró todo recuerdo del suceso de la mente de su padre, aunque su cuerpo aún temblaba por los efectos de la maldición Cruciatus. Snape sabía que no le haría bien recordar nada. A pesar de su antipatía por el hombre, no se ocultó. Tras borrar los recuerdos de Tobias de la noche anterior y dormirlo con un hechizo, Snape lo dejó tendido en medio del pasillo de la cocina. Luego, desapareció, reapareciendo en la azotea de la casa. Su mirada se dirigió a una de las ventanas cercanas. Allí vio a Lily, mirando por la ventana conmocionada. Había estado contemplando las estrellas en silencio esa noche, intentando comprender las extrañas sensaciones que la habían estado atormentando últimamente. No había notado nada inusual en casa de Tobias. Sin embargo, por un instante, sus ojos se posaron en Snape cuando apareció de repente en la azotea. «Severus», exclamó ella, sorprendida de verlo allí. Snape la ignoró por completo. Al instante siguiente, levantó su varita hacia el cielo. «Expecto Patronum», exclamó. Los ojos de Lily se abrieron de par en par, asombrados, al ver la magia de Snape desplegarse tan abiertamente. Sabía que esto convocaría al Ministerio de Magia directamente a la zona. Había lanzado un Patronus en plena noche, y momentos después, la incredulidad de Lily se acentuó. ¿Qué es esto?, jadeó. Nunca había visto un Patronus así, ni se imaginaba que alguien pudiera crear algo tan extraordinario. Todo el vecindario estaba bañado por la luz del Patronus de Snape, que se elevaba hacia el cielo. Era su forma de atraer la atención del Ministerio de Magia sin ser detectado. Una exhibición de magia tan evidente a plena vista era demasiado para que la ignoraran, y atraería la atención necesaria al lugar. Después de todo, incluso los muggles debían de estar presenciando el deslumbrante espectáculo en ese preciso instante. Londres. Snape sabía que no podía simplemente regresar a casa después de lo que había sucedido. Necesitaba crear más distracciones. Observó su Patronus brillar con fuerza en el cielo mientras los perros ladraban por todo el vecindario. La gente gritaba y señalaba la figura brillante, e incluso los muggles podían ver su luz. Resultaba irónico que usara un Patronus, dada su crueldad y su reputación de eliminar a otros magos, incluso a los oscuros. Seguía matando gente, y aún así, conservaba buena memoria. Su objetivo para invocar el Patronus se basaba en sus propios cimientos, el mismo que una vez lo convirtió en guardián. Snape tuvo que detenerse a admirar su forma, aunque la había visto muchas veces. A menudo se preguntaba si su animal manifestado cambiaría, igual que el de Lily. Y así fue. Su forma se transformó en algo que nunca esperó. Una regla. Esto le hizo reflexionar sobre cómo podría mejorar el hechizo, preguntándose si podría convertirse en algo más que una simple herramienta para repeler la oscuridad. Sin embargo, dejó de lado esos pensamientos. Tenía que crear una distracción en el mundo mágico mayor que cualquiera de las que había creado esa noche.
Necesitaba algo que desviara por completo las sospechas. Entonces debería cazar más de ellos, dijo en voz alta, considerando dejar más cadáveres de magos oscuros antes de que terminara la noche. Pero no puedo atacar a sus perros sin más, algunas familias llevan tanto tiempo persiguiéndome que quieren verme muerto. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad para hacerles pagar? Murmuró. En ese momento, volvió a mirar a Lily. Ella estaba atónita, mirando fijamente al Patronus que se elevaba hacia el cielo y a Snape. Al instante siguiente, desapareció, dejándola sola. Reapareció a poca distancia, solo para teletransportarse de nuevo, rumbo a un destino específico. 1 hora de teletransportación continua lo llevó a un pueblo alejado de Londres. Snape parecía fatigado por el uso prolongado de su magia, pero perseveró. Entró en el pueblo hasta encontrar una casa grande rodeada de altos muros. Hay 10 guardias, comentó Snape, analizando la situación. Se teletransportó 50 metros de altura para inspeccionar la propiedad. Aterrizó con calma, estirando ligeramente el cuello. Empecemos, dijo antes de desaparecer. Los guardias que patrullaban la propiedad no tuvieron tiempo de reaccionar cuando alguien apareció junto a ellos y les quitó la vida. Snape no sintió lástima por ellos, pues ya imaginaba los servicios que le brindaban a su amo. Comenzó a teletransportarse silenciosamente por la propiedad, derribando a todos los guardias con tal velocidad y precisión que nadie se dio cuenta de lo que sucedía. Las decapitaciones se sucedieron rápidamente, dejando la propiedad en un silencio inquietante. Solo después de un rato, cuando todo se calmó demasiado, la atmósfera se volvió insoportable. Fue entonces cuando Lord Norton empezó a despertarse. Sintiendo que algo andaba mal, abrió los ojos y levantó la cabeza de la cama. Primero miró a su esposa, que aún dormía a su lado, y decidió levantarse. Sacó su varita de debajo de la almohada y sintió una inexplicable inquietud que le dificultaba la respiración. Con cautela, avanzó hacia la puerta, moviéndose con cuidado. No sabía por qué, pero algo lo inquietaba profundamente. Lentamente, giró el pomo y entreabrió la puerta, apuntando con su varita hacia el pasillo. El sonido de la madera raspando resonó en el silencio. Sin embargo, lo único que vio fue un pasillo vacío. Debo estar imaginando cosas, murmuró para sí mismo, tratando de suspirar aliviado. Cerró la puerta, secándose el sudor de la frente. Pero al darse la vuelta, vio una figura sombría detrás de él. Lo había estado observando todo el tiempo, y la visión lo sobresaltó de miedo. No creo que estés imaginando cosas, dijo la figura con voz distorsionada antes de lanzar un brutal ataque. Lord Norton recibió un golpe tan violento que atravesó la puerta y aterrizó en el pasillo mientras la madera se hacía añicos. Su varita voló de su mano mientras gritaba de dolor en el aire, resultado de una maldición cruciatus lanzada a quemarropa. Rodó varios metros antes de detenerse, gimiendo de dolor. Aturdido, levantó la vista, intentando comprender quién era el intruso. Snape estaba allí, en el umbral, observándolo. Dio unos pasos hacia adelante, pero entonces notó movimiento detrás de él. La esposa de Norton se levantó, agarró su varita y la apuntó para lanzar un hechizo a Snape. Snape simplemente levantó la mano con calma, y antes de que ella pudiera lanzar su hechizo, fue alcanzada por un rayo. El hechizo la impactó directamente, lanzándola contra la pared. Se desplomó inconsciente, con el cuerpo aún temblando por la descarga eléctrica. Está claro que estás con él, así que no tendré piedad, ni siquiera siendo mujer, dijo Snape con frialdad. Había investigado la mansión antes de entrar y había descubierto cosas inquietantes. ¿Quién es usted? Gruñó el señor Norton, incrédulo ante el intruso encapuchado que había entrado en su casa. No necesitas mi nombre todavía, tenemos algo de tiempo. Después de todo, estoy aquí para ti, y eso es lo que recibirás esta noche, respondió Snape mientras se acercaba. Recogió la varita de Norton del suelo y la examinó un momento. Luego, presionándola con el pulgar, la rompió con una pequeña explosión que ni siquiera le causó daño. ¡No! Norton se sorprendió al ver su varita destruida con tanta facilidad. Snape arrojó los restos al suelo y siguió caminando. Si quieres saber quién soy, muy bien, soy tu peor pesadilla esta noche, declaró Snape, frío y amenazante. Eso fue lo último que Norton oyó antes de ser alcanzado por otro hechizo que lo arrojó al final del pasillo. Se desplomó, gimiendo, mientras intentaba procesar la situación. Guardias. Guardias. Gritó Norton, pero nadie acudió. La mansión quedó en silencio. Todos tus guardias están muertos. Me aseguré de eso antes de entrar, dijo Snape, acercándose lentamente. Norton, presa del pánico, lo miró, intentando comprender quién era ese hombre y por qué hacía aquello.
No parecía un enemigo cualquiera. ¿Por qué haces esto? No recuerdo haber tenido enemigos. Además, soy un mortífago al servicio del Señor Oscuro. No lo aceptará, ni siquiera de alguien de su círculo. Dijo Norton, intentando apelar a la razón o incluso a la amenaza implícita. Snape simplemente lo miró fijamente, sin expresión por un momento, antes de que una sonrisa cruel se dibujara en su rostro. Oh, sí que tiene enemigos, señor Norton. Es demasiado arrogante para reconocerlos. En cualquier caso, estoy aquí para saldar una deuda que su familia tiene conmigo, dijo Snape, dando pasos tranquilos hacia adelante. Continuó. No se preocupe por si soy un mortífago o no. Quizás lo sea, quizás no. Eso ya no importa. Lo que importa es que viene conmigo. Snape lanzó otro hechizo, lo que hizo que el hombre gritara de dolor. Norton cayó directamente sobre las escaleras, retorciéndose al sentir sus huesos crujir y romperse. Snape bajó las escaleras con calma y encontró a Norton tirado en el suelo, gimiendo mientras intentaba gatear. La mirada de Norton reflejaba más miedo que nunca. «Qué pesado», murmuró Snape, levantando su varita y apuntándolo. Con un simple hechizo de levitación, hizo que el cuerpo de Norton flotara. Norton solo pudo gemir, incapaz de hablar, con los ojos llenos de odio y miedo. Snape recorrió los pasillos, cargando a Norton, hasta que encontró una escalera que conducía a un sótano oculto, fuera de la vista. Al llegar abajo, la escena hizo que Snape entrecerrara los ojos. Ya había estado allí antes. Lo que encontró ahora lo enfureció. Al entrar en la cámara de tortura de la familia Norton, Snape vio varios cuerpos esparcidos por el suelo. Algunos en celdas, otros encadenados a las paredes. No tardó mucho en deducir que eran muggles, a quienes la familia había traído para su sádica diversión. ¿Qué haces?, preguntó Norton con dificultad mientras sentía que su cuerpo caía al suelo, rodando hacia el centro de la cámara de tortura. «¿Sabes?», comenzó Snape, mientras la distorsión mágica que ocultaba su apariencia se desvanecía gradualmente. Su figura envejecida desapareció, revelando a un adolescente. Se quitó la capucha, revelando su verdadero rostro. Cuando enviaste a esos 4 hombres a por mí, justo después de dejar la escuela, me sentí un poco molesto. Tuve que matarlos rápido y encubrirlo todo, aunque no fue difícil. Fuiste tú quien envió a ese grupo, ¿verdad?, dijo Snape con calma. El hombre lo miró fijamente, con los ojos abiertos por la sorpresa al ver allí al adolescente que una vez había atormentado a su hijo. Snape continuó. Pero lo dejé pasar entonces. Durante un mes, reprimí el impulso de venir aquí. Sin embargo, esta noche he matado a mucha gente. Necesito seguir sembrando el caos para distraer al ministerio. Así que estoy eligiendo algunos objetivos más. Y tú, como alguien que tiene una deuda conmigo, la pagarás esta noche, concluyó Snape. ¿Tú eres Severus Snape?, murmuró Norton con dificultad, aún con un dolor inmenso. Su voz sonaba incrédula, casi incrédula ante lo que veía. Sí, confirmó Snape con frialdad. No me mires así. Podrías pensar que solo soy un asesino. Normalmente, solo mato mortífagos. Normalmente, uso una espada para una muerte rápida. Pero contigo, señor Norton, será diferente. Snape se acercó más, con los ojos ardían de rabia contenida. Después de ver que disfrutas torturando muggles, quizás sea justo que experimentes algo del dolor que les has causado, dijo Snape con calma. El hombre miró a Snape, perplejo, incapaz de procesar las palabras que acababa de oír. Observó con horror cómo Snape se acercaba, dominado por el miedo y la ira. No lo harán. No pueden. Soy un mortífago. No puedo creer que hayan matado a mis hombres. El señor tenebroso no lo tolerará. Gritó Norton, intentando sonar amenazante, pero le temblaba la voz. ¿Crees que le tengo miedo a tu amo, el señor tenebroso?, respondió Snape con frialdad. Si ese hombre empieza a molestarme, lo mataré, igual que mataré a todos sus perros. Igual que te mataré a ti esta noche, concluyó sin dudarlo. Snape no perdió tiempo. Apuntó con su varita al pecho de Norton, quien temblaba de miedo. Al instante siguiente, un grito bestial resonó por el sótano, acompañado de un destello de luz verde. La siguiente hora fue una pesadilla para el señor Norton. Su esposa, aún tendida en el suelo, permanecía inconsciente. Su hijo, también incapacitado tras ser aturdido por Snape antes de que éste invadiera el dormitorio de la pareja, no se percataba de lo que ocurría en el sótano. Esa noche estuvo marcada por los gritos de dolor de Norton, que resonaron hasta que ya no pudo resistir más.
Snape lo obligó a soportar el mismo tormento que había infligido a tantos mugles, hasta que, finalmente, el hombre murió de sufrimiento, implorando una muerte rápida, una clemencia que Snape no le concedió. Otro más abajo, murmuró Snape, observando el cuerpo tendido en el suelo. Se preguntó qué hacer a continuación. Tengo unas horas antes del amanecer, quizás debería cazar más magos. ¿Pero a dónde debería ir? Reflexionó Snape en voz alta en el silencio que ahora dominaba la habitación. Quizás el mercado negro sea una buena opción, decidió Snape finalmente. Después de todo, el lugar siempre estaba lleno de magos oscuros involucrados en actividades ilícitas. Sería una excelente oportunidad para continuar su búsqueda durante el resto de la noche. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. 8 cuerpos, todos decapitados, sus rostros muestran que sus muertes no fueron nada fáciles. Un hombre se acercó a su líder después de inspeccionar la escena del crimen. Entonces, todavía no sabemos nada de lo que pasó aquí, dijo Moody, quien estaba a cargo del equipo, mientras observaba el baño de sangre. Cada vez más aurores entraban en la casa, haciendo muecas al verlo. Vaya, me dan ganas de vomitar, murmuró uno de los hombres, visiblemente perturbado, haciendo una mueca ante la brutal escena. No tan rápido. Debemos averiguar qué pasó aquí. Conténganse el vómito. Hay un asesino en serie suelto y tenemos que atraparlo, respondió Moody mientras los hombres inspeccionaban los cuerpos, usando magia para intentar encontrar alguna pista. Sin embargo, solo quedaban cadáveres sin vida. El asesino no había dejado rastro, actuando como un profesional. Moody ignoró los murmullos y avanzó, observando cómo algunos de sus hombres intentaban ayudar a un mugle inconsciente en la cocina. Era la única fuente de información sobre lo sucedido allí. Ya casi despierta, señor, informó uno de los hombres mientras el mugle empezaba a parpadear, recuperando el conocimiento tras recibir unas pociones. Entrecerró los ojos con dificultad, aturdido, hasta que se acostumbraron a la luz. Finalmente, los abrió del todo y miró a los hombres que lo rodeaban. ¿Quién eres? ¿Qué me estás haciendo? Preguntó el hombre, asustado al instante al verse rodeado. Tranquilícese, señor. Se desmayó. Necesitamos saber qué pasó exactamente aquí, dijo Moody mientras el hombre lo miraba con recelo. ¿Qué quieres decir? No recuerdo nada, solo que estuve bebiendo hasta que llamaron a la puerta, respondió el hombre, haciendo una mueca como si sintiera un dolor intenso en el cuerpo, probablemente resultado de la exposición reciente a una maldición imperdonable. Los hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos dijo en voz baja: algo no anda bien. Miró a su líder, quien parecía dispuesto a actuar en tales casos. Moody suspiró. Señor, necesito que me mire a los ojos, dijo, sin más opción. El mugle, llamado Tobias, lo miró con extrañeza, sin percatarse de que su mente estaba siendo invadida en ese momento. Los hombres de Moody esperaban que pudiera extraerles la información que necesitaban, aun sabiendo que el acto era ilegal. Tras un momento, Moody negó con la cabeza, frustrado. No hay nada. Se llama Severus Snape y su mente está limpia. Fue borrada antes de que quienquiera que haya hecho esto se fuera de escena. Tobias Snape. ¿Pariente de Severus Snape? Preguntó uno de ellos, reconociendo el nombre debido al reciente escándalo en Hogwarts relacionado con un conflicto en el que un compañero de clase atacó e hirió abiertamente a Snape, su padre, pero Snape no regresó aquí después de Hogwarts. Su padre le tiene un odio enfermizo, y parece que ya no vive aquí, comentó Moody, sorprendido de que un hombre pudiera odiar tanto a su propio hijo. Intentando averiguar por qué, Moody solo pudo encontrar razones insignificantes, pero ese no era su problema. Aún necesitaba descubrir qué estaba pasando allí. ¿Qué debemos hacer ahora, líder? Preguntó uno de los hombres a Moody. Moody estaba pensativo. La situación era muy inusual. Capitán? Gritó alguien. Reconozco a estos magos. A ese lo estaban cazando, señaló una cabeza decapitada en el suelo. O al menos, lo que queda de él, murmuró, terminando la frase. Moody asintió y respondió. Al parecer, todos aquí estaban involucrados en actividades ilícitas. Necesitamos averiguar qué hacían aquí. Lleven al mugle arriba y trátenlo. Dirigió a algunos de los hombres. En ese momento, alguien entró corriendo desde afuera. Señor Moody. El ministro está aquí.
anunció, haciendo que los demás se volvieran hacia la puerta. Modi frunció el ceño pero pronto vio a una mujer acompañada de hombres bien vestidos entrando en escena. Eugenia Jenkins entró, haciendo una mueca ante la espantosa escena y las paredes pintadas de sangre. «Ministro Jenkins, ¿vino en persona?», murmuró Modi, sorprendido. «Claro que estoy aquí, Modi. Este día es rarísimo, un secuestro, un cuerpo decapitado, y ahora la escena de un crimen, y primero, corre por toda la ciudad una historia sobre un ángel en el cielo. Segundo, dicen que este ángel salió de esta casa», dijo la ministra, haciendo una breve pausa mientras volvía a mirar los cadáveres mutilados con una expresión de profundo disgusto. A los hombres que la acompañaban claramente les disgustó lo que veían y parecían desear estar en cualquier otro lugar. El ministro entonces miró directamente a Modi con tono serio. «¿Alguna pista sobre quién hizo esto?», preguntó. «No, ni siquiera mi ojo mágico puede encontrar nada, esto solo pasa cuando...». Modi comenzó a expresar sus sospechas, pero Jenkins fue más rápido en completar su pensamiento. «Cuando está involucrado el asesino de Oxmeade, ¿verdad?», preguntó con calma. «Sí, y ese hechizo, que alertó a toda esta parte de la ciudad, parece haber sido solo para advertirnos. Parece que se está burlando de nosotros, llamándonos para que limpiemos su maldito desastre», murmuró Modi. «Esta es la casa de aquel chico que fue atacado en Hogwarts, ¿no?», comentó mientras Modi asentía. «Exactamente, su padre no recuerda lo ocurrido, pero su cuerpo muestra signos de tortura», comentó Modi. «Porque lo atacaron, ese chico era su objetivo, ¿no?». «Oí que se ganó muchos enemigos», dijo, cruzándose de brazos e ignorando los cuerpos que la rodeaban. «Sí, es muy probable que las familias prominentes intenten vengarse por lo que supuestamente hizo, según los rumores sobre los estudiantes de Slytherin», explicó Modi, mientras los demás escuchaban en silencio. Tobias fue llevado arriba, mientras la casa permanecía abarrotada en el primer piso. «Tratar con ellos es un fastidio, y a menudo tengo que ceder a sus exigencias», murmuró para sí misma antes de continuar. «Necesito que encuentres a Severus Snape», pidió finalmente. «¿Cree que es sospechoso, ministro Jenkins?». «¿Un estudiante?», preguntó uno de los altos funcionarios del ministerio que estaba a su lado. «No lo sé, pero ese chico siempre anda metido en cosas raras o muy cerca de donde ocurren, y parece que el cuerpo decapitado encontrado frente al ministerio, era uno de los secuestradores, menudo dolor de cabeza», comentó. «¿Y sobre el secuestrado esta mañana?», preguntó otro hombre, mientras que el ministro tuvo que admitir la posibilidad. Estaban investigando la desaparición del adolescente a manos de magos oscuros, pero no se había presentado ninguna denuncia formal sobre la desaparición de un niño. Esto planteaba la pregunta de si Snape podría ser el responsable. «Mi señora, en esta calle viven algunos magos. Hay al menos un mago de mediana edad y un anciano a unos cientos de metros de aquí, además de una chica que estudia en Hogwarts. Vive en una casa justo enfrente de esta», dijo uno de los hombres que acompañaba al ministro, leyendo unos informes registrados por el ministerio. «¿En serio? Entonces llama a esta chica». «Quiero hablar con ella», ordenó el ministro de inmediato, y sus hombres se marcharon. Lily apareció un momento después, escoltada por Aurores, luciendo cautelosa mientras el ministro se acercaba a ella. «Por lo que veo, te llamas Lily Evans», dijo, leyendo el expediente de la chica, que mencionaba sus excelentes calificaciones en Hogwarts, pero carecía de muchos detalles, ya que no todo estaba registrado para todos. Continuó. «¿Sabes qué pasó aquí? ¿Puedes contárnoslo?». Lily parecía algo nerviosa al hablar con el ministro, pues era una autoridad de alto rango, incluso mayor que el director de Hogwarts. Lily sabía que Snape estaba en apuros, aunque no sabía exactamente qué había sucedido, su instinto le decía que lo protegiera. Lily parecía un poco nerviosa, pero continuó. «No oímos nada de mi casa, pero vi la explosión elevándose hacia el cielo desde allí. Fue algo tan hermoso, no pudo evitar sonreír al recordarlo, pensando en el ángel y en lo diferente que era a todo lo que había visto antes». Al oír esto, el ministro frunció el ceño. «Así que ella tampoco sabe nada». El ministro suspiró. «Ministro, la conozco». Arthur Weasley, esposo de Molly Weasley, dio un paso al frente en ese momento. Era un auror de bajo rango con una carrera prometedora, pero aún así, alzó la voz para defender a Lily. Después de todo, ella formaba parte de la Orden del Fénix, y Arthur confiaba en que Lily no le mentiría. «Es de confianza». «Estoy seguro de que no vio nada». El ministro asintió y se volvió hacia la chica. «De acuerdo. Puedes irte».
Lily asintió levemente, se dio la vuelta y se fue, aparentemente aliviada al ver al ministro, sumido en sus pensamientos. Lily se alejó pensativa, pensando de nuevo en que no quería traicionar a Snape. Lo estaba encubriendo, sintiéndose culpable por hacer algo que pudiera perjudicarlo, incluso si eso significaba mentirle al Ministerio de Magia. Parece que hemos vuelto al punto de partida, comentó el ministro. Justo entonces, llegaron más aurores, apareciéndose cerca y manteniendo a raya a los mugles curiosos. Los aurores que llegaban atrajeron la atención de todos al acercarse, con expresiones sombrías. Ministro, tenemos un problema con una familia noble, dijo uno de ellos con urgencia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella visiblemente cansada. La familia Norton fue atacada. Todos los hombres que custodiaban la residencia fueron asesinados con cuchillos. El propio señor Knox fue torturado hasta la muerte. Su esposa recuperó la conciencia tras el ataque y contactó de inmediato al ministerio. Al pronunciar estas palabras, la sala quedó en silencio por un instante. Todos intercambiaron miradas tensas. Maldita sea. Limpia este desastre en la casa del mugle y vamos a ver qué pasó. Moody, quiero que vengas conmigo. Vamos a ver cómo está la familia Norton, declaró la ministra con el ceño fruncido. El día se perfilaba como un desastre. Un niño secuestrado, un cadáver abandonado frente al ministerio, 8 personas asesinadas en una casa mugle, y ahora familias de sangre pura atacadas y asesinadas. Esto sin duda causaría un escándalo al día siguiente. Pero no había tiempo para lamentarse. Debían actuar con rapidez para descubrir quién estaba detrás de todo esto, ya que parecía que algo tan terrible como el ascenso del Señor Oscuro comenzaba a agitarse en el mundo mágico. Mientras algunos trabajaban para localizar a Snape, otros equipos fueron enviados a lidiar con la tragedia en la residencia Norton. Nadie podría haber adivinado que, en ese preciso instante, una figura sombría se movía por los tejados del mercado negro, observando tranquilamente la actividad de abajo. Figuras con máscaras de calaveras cometían todo tipo de delitos en las bulliciosas calles esa noche. La sombra permaneció allí un rato antes de desvanecerse. Esa noche, el mundo mágico se daría cuenta de que incluso quienes se consideraban intocables, o servían al Señor Oscuro, estaban siendo perseguidos como ratas por alguien cuya identidad seguía siendo un misterio. Mientras tanto, un estudiante de 6º año siguió adelante, decidido, con la intención de cobrar más vidas. Londres. Todo parecía normal en el mercado negro mientras la gente discutía algunos de los acontecimientos del día. ¿A quién agarraron hoy esos idiotas del grupo de Kevin y por qué?, preguntó alguien desde detrás de su máscara de calavera. Nadie lo sabe realmente, nadie pudo identificar quién era la persona secuestrada, dijo otro. Qué extraño. Y entonces ese cuerpo aparece en el ministerio, me pregunto cómo lo estarán tratando, dijo alguien más con desdén. Que se vaya el ministerio al infierno, pero esa persona llevaba el pendiente de la muerte, así que era un mago oscuro. Incluso podría haber sido uno del grupo de Kevin. Es una pena que aparecieran decapitados, así que no podemos identificarlos, y el ministerio les quitó la varita para identificarlos en secreto, comentó una tercera persona. La discusión se prolongó durante un tiempo mientras intentaban reconstruir los chismes, sin saber lo que estaba sucediendo en otras partes de Inglaterra en ese mismo momento. Pero su conversación se interrumpió de repente. ¡Ah! Un grito resonó en uno de los callejones del mercado negro, cerca de donde se encontraba el grupo. Los presentes se giraron hacia el sonido, sobresaltados, preguntándose qué había sucedido. ¿Qué es eso?, murmuró alguien antes de que un destello verde iluminara el callejón. Se vio una sombra perder la cabeza, fuera del callejón en un abrir y cerrar de ojos cuando el destello terminó. Todos tragaron saliva con dificultad, mirando el callejón ahora silencioso, hasta que el sonido de pasos rompió la quietud. Una sombra emergió al final del callejón, y al salir, encapuchada y vestida completamente de negro, su rostro era imposible de ver debido a algún tipo de magia de distorsión, a pesar de no llevar máscara. ¿Quién es ese?, preguntó uno de ellos, atónito, mientras instintivamente buscaba su varita. No necesitas saberlo, dijo la voz distorsionada mientras la figura se acercaba, y continuó. Busco mortífagos y magos oscuros. La figura habló con calma, haciendo que los hombres tras las máscaras fruncieran el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién eres?, exclamó uno de ellos, sin saber qué hacer. Los estoy matando. Necesito saber dónde encontrarlos. ¿Qué tal si me lo dices? La voz de Snape, aunque distorsionada, aún transmitía un inconfundible tono de confianza. Uno del grupo apuntó rápidamente con su varita a Snape, mirándolo con furia. Snape notó el brillo de un colgante en su cuello.
Justo lo que buscaba. El mercado negro era una red de alianzas entre magos tenebrosos y mortífagos, pero solo los más leales al señor tenebroso portaban la marca tenebrosa, sirviendo como sus soldados principales. Ocupaban puestos prominentes en familias poderosas o en el mundo mágico de Inglaterra. Aquellos a quienes Snape consideraba carne de cañón, magos que trabajaban para las familias como guardias, cazadores y en otras tareas, lacayos de los lacayos de Voldemort, llevaban un colgante con una mano de calavera como identificación. Eso era lo que buscaba. Al ver el colgante en el cuello del hombre, Snape se movió como un rayo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la cabeza del hombre fue cercenada, rodando en medio de la calle. Ni siquiera había logrado lanzar el hechizo que pretendía contra Snape. La sangre se derramó y los que estaban cerca se congelaron por un momento antes de gritar alarmados. ¡Ah! Lo mató. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Incluso quienes no eran magos oscuros sacaron sus varitas. Después de todo, el hombre estaba cometiendo asesinatos abiertamente en el mercado negro, y ahora blandía una espada manchada de sangre. Si bien la muerte no era infrecuente allí, tal descaro era tabú. Estoy aquí por los mortífagos y sus lacayos. No te metas en esto a menos que seas uno de ellos, dijo con calma. Era mi primo, bastardo. Gritó un hombre enojado, lanzando rápidamente un ataque hacia la figura. El hechizo solo impactó en el aire mientras la figura se desvanecía. Al reaparecer, el agresor apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que le sujetaran el cuello y lo levantaran en el aire mientras los demás retrocedían. Dame eso, dijo Snape, tomando la varita mientras dejaba al hombre suspendido en el aire. El hombre estaba aterrorizado al ver cómo la figura que tenía delante partía su varita por la mitad. Desesperado, se llevó las manos al collar, buscando el colgante. No parece ser uno de ellos, así que mejor no te metas en esto. La voz de Snape era fría mientras lanzaba al hombre contra la pared al otro lado de la calle. El hombre salió volando como un muñeco de trapo, chocando contra la pared antes de desplomarse inconsciente. Una mujer cercana empezó a gritar mientras otros magos avanzaban con sus varitas desenvainadas. Snape vio acercarse a los magos oscuros, con sus colgantes ahora visiblemente expuestos en el exterior de sus ropas, como si estuvieran orgullosos de lucirlos. En cuanto lo vieron, comenzaron a atacar. Snape desapareció y reapareció en otro lugar, siempre un paso por delante, regresando para atacarlos y convirtiendo la calle en un baño de sangre. Prestó poca atención a los magos comunes que también intentaron atacarlo, teletransportándose con destreza entre ellos. La batalla, acompañada de explosiones de magia, atrajo la atención de más gente, que comenzó a congregarse en las calles. Fue una masacre. Más y más magos caían a medida que Snape identificaba a los que portaban los colgantes. Murmuró un hombre antes de que se le nublara la vista. Momentos después, su cuerpo cayó sin vida al suelo. Se oyeron gritos y algunos comenzaron a huir inmediatamente mientras el pánico se extendía por el mercado negro. Mientras tanto, en la finca de la familia Norton, personal del ministerio examinaba la escena, sin percatarse de la masacre que se estaba desarrollando en el mercado negro. Mientras Moody examinaba los cuerpos con su ojo mágico, el ministro estaba a su lado, con aspecto exhausto. Puedo ver rastros de magia, incluso identificar las firmas mágicas, pero con un asesino usando una espada, es imposible para mí, murmuró Moody. Entonces, ¿el mismo asesino se mudó de allí para acá? ¿Hay alguna conexión entre esos hombres y este lugar? Podría haber sido una represalia, especuló el ministro. Moody parecía pensativo, observando los cadáveres que tenía delante. Otros altos funcionarios del ministerio llegaban, convocados por otra emergencia relacionada con esta familia de sangre pura. No lo creo. Muchas de esas personas tenían más vínculos con las familias Not y Rosier, respondió Moody. Operaban en zonas cercanas a ambas familias y contaban con su protección, nunca tuvimos pruebas concretas, así que no pudimos incriminarlos antes. Pero aún así, tenemos otro problema entre manos, este asesino está empeorando, murmuró el ministro con evidente disgusto. Se acercaron a una mujer que aún temblaba tras el ataque y acababa de recobrar el conocimiento. Parecía desorientada, incapaz de recordar con exactitud lo sucedido. Ninguno de los presentes reconoció el hechizo similar a un rayo que se le había aplicado. No existían registros de nada similar, lo que los dejaba sin idea de que la había golpeado. ¿Cómo está?, preguntó el ministro. Junto a la mujer estaba su hijo, con expresión sombría.
Nunca imaginó que despertaría y encontraría la casa llena de cadáveres, incluyendo a los guardias de su padre, y a su propio padre, un hombre conocido por torturar a otros, ahora brutalmente torturado y asesinado. Para el niño, era inimaginable que alguien se atreviera a enfrentarse a un mortífago, excepto quizás al mismo individuo que supuestamente había masacrado a magos oscuros en Oxmeade. Su estado es crítico, examinaba uno de los funcionarios del ministerio a la mujer. ¿Puede darnos más detalles sobre quién invadió la finca? Preguntó el ministro de magia, dirigiéndose directamente a la mujer a pesar de la advertencia de su personal. Yo. No. La mujer parecía forcejear. Solo desperté con una explosión de magia. Vi cómo lanzaban a mi marido al otro lado del pasillo. Esa cosa estaba en la habitación. Intenté defenderme, pero me golpeó. Ya te lo he explicado varias veces. Exclamó, con la voz temblorosa de miedo. ¿Qué tipo de magia se usó con ella? Preguntó el ministro a los aurores cercanos. Negaron con la cabeza, confundidos. No lo sabemos. Parece que su sistema nervioso está completamente desorganizado. No podemos identificar la causa, admitieron, sin saber que se trataba de una descarga eléctrica. ¿Y ahora? ¿Qué más podría pasar esta noche? A este paso, aparecerán más aurores diciendo que hay aún más asesinatos, murmuró Jenkins, exhausto. Como si fuera un mal presagio, aparecieron apariciones en medio de la propiedad en ese preciso instante. Otros aurores se apresuraron hacia el ministro con expresión apremiante. Dime qué está pasando ahora. Exigió la ministra, sin perder tiempo, presintiendo que otra crisis estaba a punto de caer sobre sus hombros. Ministro Jenkins, recibimos un informe. Hay una guerra en marcha ahora mismo en un callejón del mercado negro. Alguien está matando gente con una espada, causando una masacre. Informó uno de los aurores con gravedad. ¿Qué? ¿Cuántos aurores fueron enviados? Preguntó. Ninguno. Teníamos miedo y vinimos a pedir ayuda, admitió el hombre, sabiendo perfectamente que nadie quería enfrentarse a un asesino que aniquilara magos oscuros. La ministra apretó los puños con fuerza, pero lo dejó pasar, a pesar de considerarlos cobardes. Rápido. Vamos allá ahora mismo. Ordenó sin dudarlo. Mientras tanto, solo quedaron unos pocos miembros del ministerio para atender a la familia Norton y trasladar a la mujer al hospital San Mungo. Los demás se dirigieron rápidamente a Londres. Pero era demasiado tarde. Para cuando llegaron, el daño ya estaba hecho. La mayoría de los magos habían huido en cuanto comenzaron las matanzas a gran escala. Aún así, las calles seguían sembradas de cadáveres, dejando la zona inquietantemente vacía y aterradora. Búsquenlo de inmediato. Ordenó la ministra, frustrada. No podía imaginar cómo reaccionaría la comunidad mágica ante esto. Un lunático estaba matando magos con una espada, algo que nadie había previsto. Mientras tanto, Snape usó una chimenea clandestina e imposible de rastrear de la Red Flu y regresó a su hogar en la costa inglesa. Estaba satisfecho de haber regresado finalmente tras completar todo lo que se había propuesto esa noche. Bueno, creo que descansaré un poco, murmuró, estirándose perezosamente tras una cacería que lo había llevado por varias partes del país. Sabía que se avecinaba el caos, que se desataría antes del amanecer. ¿Quién reaccionaría primero? ¿Las familias de sangre pura? ¿El Señor Oscuro? ¿El ministerio? ¿O los poderosos magos que aún acechaban en las sombras? Snape suspiró mientras se acostaba a dormir. A diferencia de él, los aurores y los funcionarios del ministerio permanecerían despiertos toda la noche. Incluso aquellos que habían terminado sus turnos fueron llamados de inmediato para que se encargaran de los sucesos de la noche, que se habían declarado emergencia de alto nivel. Todo el Ministerio de Magia se movilizó, intentando desesperadamente identificar al responsable de los ataques en 4 lugares diferentes. También se enviaron reporteros a los lugares del ataque mientras el ministerio intentaba contener la situación. Pero fue imposible detener por completo el flujo de información. Pronto, comenzaron a circular fotos de cadáveres y testimonios. El ministro de Magia se enfrentó a un interrogatorio implacable, obligado a soportar una presión inquebrantable para obtener respuestas. Esto continuó durante las 2 horas siguientes, antes del amanecer. Muchas familias ya estaban al tanto de lo sucedido, ya sea por contacto directo o por magos que habían huido del mercado negro y se habían reunido para hablar de los sucesos. Otros se enteraron a primera hora de la mañana, cuando la noticia empezó a difundirse. La conmoción fue inmensa, sobre todo entre quienes apoyaban la ideología de la sangre pura. La idea de que alguien masacrara abiertamente a los de su especie en una sola noche aterrorizaba a todos.
Se sabía que el Señor Oscuro no se quedaría de brazos cruzados después de esto. Empezaron a circular periódicos, e incluso los hijos de Muggles con vínculos con el mundo mágico se enteraban de los acontecimientos gracias a estos informes. El contenido de las páginas horrorizó a todos. El mundo mágico de Inglaterra había quedado patas arriba. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.